Hermanos, les invito a leer Lucas capítulo 4, versículos 14, 15 y 16. Lucas capítulo 4, versículos 14, 15 y 16. Leeremos todos juntos. La palabra del Señor dice así: y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Amén. Puestos en pie, vamos a leer ahora Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1. Dice así, todos juntos. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito y santo, glorifico tu nombre en esta tarde, te doy gracias porque nos has traído hasta tu casa de oración. Te ruego que perdones nuestros pecados para que no tengamos impedimento, mi Señor, de llegar hasta tu trono de gracia. Rogándote, Señor, que seas tú interviniendo en este culto, que tu Espíritu Santo, mi Señor, sea quien guíe y dirija la meditación de tu palabra, que tú nos des el entendimiento a nuestros corazones, a nuestra mente. Te ruego, Señor, que todo lo que hagamos sea para exaltar y glorificar tu bendito y santo nombre, porque tu misericordia es para siempre con tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento. Ya fue leído en el texto devocional el Salmo 84. Espero que hayan puesto atención a la letra, también a los himnos que hemos entonado. El último himno, ustedes que cantamos, un himno maravilloso que habla de la comunión cristiana, del presentarse delante de la casa del Señor. Un himno muy hermoso de la congregación. El título de esta meditación, muy humilde, ¿cierto? Los atrios de Jehová. Basada, ¿cierto?, en el texto leído en el devocional. ¿Y de qué vamos a hablar? De volver a la iglesia, volver a la congregación física. Ya hemos leído los 3 textos y el propósito de este mensaje es afirmar nuestra fe, es el crecimiento espiritual, ¿cierto? Estar firme en lo que hemos creído. Por la fase en que nos encontramos en esta pandemia, se han abierto locales, se han abierto los cines, los estadios, y la gente acude sin duda a llenarlo. El mall, el estadio lleno, alentando a sus equipos. El cine, abarrotado de gente. Así también debemos nosotros, con ánimo, congregarnos ahora que se han abierto de nuevo las puertas de la iglesia.
Y quisiera, a modo de introducción, hacer un recordatorio de cómo comenzó el templo. Porque primeramente el Señor, ¿cierto?, no habitaba en un templo, ¿verdad? ¿Y quién tuvo la idea de hacer un templo? El rey David. Y aconteció que, estando el rey asentado en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo moro en edificios de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, el tabernáculo. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, que Jehová es contigo. Y aconteció aquella noche que fue palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El deseo de edificar un templo físico para el Señor fue del rey David. Primera de Reyes 8:17. Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Los que comenzaron esta iglesia en Coquimbo saben las peripecias y cómo se ha levantado esta iglesia Santísima Trinidad aquí en Coquimbo. En la parte alta, los pimientos, luego este lugar acá se compró, el templo no existía, solo llegaba hasta ahí donde está esa muralla, la reja. Yo cuando llegué a la iglesia en el año 2008, ya el templo estaba recién construido. El año 2007 se tiene que haber puesto, ¿cierto? Se hizo esta construcción, independiente de la casa. Recuerdo que acá había, según lo que me habían contado, una llave, como en todas las patios, ¿cierto? Hay una llave donde hay agüita para el patio. Y ahí el pastor, el soñador, se ponía ahí a mirar y decía: aquí vamos a construir el templo. Y le decía a los hermanos. Y había una hermana que no estaba acá, que a lo mejor está ahí por internet. Le decía: usted que es soñador, pastor, la hermana Andrea. Bueno, es aquí la realidad. Con el tiempo, ¿cierto?, se ha podido construir este templo y ustedes han visto el proceso, que no había este púlpito. No sé si se acuerdan, cuando rellenamos de tierra aquí y esto lleno de tierra por todos lados y las carretillas entraban, ¿cierto?, con los hermanos, y después se hizo el radier y pasó el tiempo y encerábamos. ¿Se acuerdan que encerábamos? Y después se instaló el cubrepiso. Me acuerdo que fue muy divertido porque el rollo le íbamos echando el pegamento, íbamos estirando el rollo y los hermanos íbamos jugando ahí detrás de todo esto. Fue emocionante. Primera de Reyes 6:1 dice: y fue en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. Primera de Reyes 6:2, la casa que el rey Salomón edificó a Jehová. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. En el 11.º año, en el año 11, ¿cierto?,
en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus pertenencias y con todo lo necesario. Se edificó pues en 7 años. En total fueron 11. 4 para la fundación y 7 para todo lo demás. Luego viene la dedicación del templo. En 1 de Reyes 8:22. Púsose luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, de todo su corazón. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste. Dijéstelo con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como aparece en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no faltará varón de ti delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, que anden delante de mí como tú has delante de mí andado. Ahora pues, oh Israel, oh Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo propicio el clamor y oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo hará en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y tu pueblo Israel. Cuando oraren en este lugar, tú también lo oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos, que oigas y perdones. Amén. El Señor prometió estar en medio de su pueblo Israel, con tal que guarden su camino. El anhelo de un alma devota a Dios se refleja en su deseo de congregarse en el templo del Señor. Lo reitero. El anhelo de un alma devota a Dios se refleja en su deseo de congregarse en el templo del Señor. Amén. Le voy a hacer una pregunta. ¿Codicia y aún ardientemente desea tu alma, mi alma, los atrios de Jehová? ¿Por qué razón debemos volver al templo? Hay varias razones por las cuales debiéramos volver al templo, pero solo veremos 3 en esta tarde. Primero, para deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Para deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Para deleitarnos en su palabra. Y para deleitarnos en la comunión cristiana. Sin duda que hay más de 3 razones para congregarse. Pero esta vez veremos estas. Deleitarnos en la presencia de Dios. Empero es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Decía Salomón. Segunda de Crónicas 7:1 dice: y como Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová hinchió la casa. El Señor ha puesto su gloria en el templo
que ha sido levantado y dedicado a su santo nombre. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Y como vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, cayeron en tierra sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, confesando a Jehová y diciendo que es bueno y que su misericordia es para siempre. Amén. El Señor ha prometido estar en medio nuestro, en la congregación. Así lo hizo delante de todo Israel en la dedicación del templo. Qué magnífico las cosas que pudieron ver aquellos hermanos. Isaías 6:1. Y como vi en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa de Jehová se hinchió de humo. Este relato nos muestra que la gloria de Jehová está en toda la tierra, pero también ha decidido poner su gloria en el templo, dedicado a su nombre. Amén. Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo. Amén. Amén. Y Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Con todos estos pasajes bíblicos, hermanos, corroboramos que hoy, en este lugar, he aquí la presencia del Señor. Amén. Y esta presencia es para que nosotros nos deleitemos delante de Él, con reverencia, con temor y temblor, con gozo en nuestros corazones de poder volver a la congregación. Qué maravilla poder volver a vernos. Y a veces saltarnos el protocolo y darnos un abrazo porque nos echábamos de menos. En el Salmo, Mateo 18 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. El templo es para congregarnos. Y que quede claro, que es para congregarnos en su santo nombre. Esa es la finalidad. Congregarnos en su santo y glorioso nombre. Eso es lo que nosotros debemos tener siempre en mente. ¿A qué voy a la iglesia? Vamos por el Señor, primeramente. De ahí fluye todo. Bien, hemos leído un salmo muy, muy maravilloso, el Salmo 84, y hay algunos versículos aquí que hablan, ¿cierto?, del salmista. Pronuncia aquí su deseo. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos. En tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío.
Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Yo les hice una pregunta que la saqué de acá. Acá está en signo de exclamación. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Pero es una pregunta para nosotros. ¿Está esa codicia y ese ardiente deseo en nuestra alma de presentarnos en la casa del Señor? Yo veo que sí. ¿Cuán amables son tus moradas? ¿O qué hermosas son tus moradas, Señor? ¿Cuán hermosas son las instituciones sagradas? Hermosas, amables. ¿Por qué? Por la presencia del Señor. Eso es lo que hace tan hermoso este lugar. El anhelo de volver a participar de la presencia de Dios, de escuchar sus ordenanzas, de escuchar su bendita palabra, era el deseo ardiente que nos muestra el salmista. Dice que era un deseo de todo su ser, de cuerpo, alma y espíritu. Era un intenso deseo, un deseo hasta desfallecer, deseo que le provocaba cantar, no al santuario, sino al Dios vivo, al Señor del santuario. Y de la misma manera que los pájaros hacen nido para sus polluelos, así quería el salmista tener su nido cerca de los altares de Jehová. Todos quienes se sienten a gusto en la casa de Jehová desean que sus hijos se sientan a gusto allí. Como los polluelos en los nidos que su madre y sus padres fabrican para ellos. ¿Dónde mejor que aquí? Yo y los míos y los que amo, tú y tu familia. ¿Qué mejor lugar? Bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que habitan este pequeño pedacito de cielo. Bienaventurados los que ejercen una labor en tu casa, Señor. El deleitarnos en la presencia del Señor nos lleva también a alabarle de todo nuestro corazón, como decía el devocionalista al principio, en la oración. Que nuestra oración sea ferviente, que nuestra alabanza al Señor sea en espíritu y en verdad, de todo nuestro corazón. Salmo 104, entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Amén. Salmo 151, aleluya, alabad a Dios en su santuario. Y todo esto, hermano, la antesala de los habitantes del cielo. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres, animales, dice nuestra versión, tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos y no tenían reposo día ni noche, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir.
Y cuando aquellos seres daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Amén. Así vamos a estar también, como en el templo en el cielo, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor y Dios. Los atrios de Dios, el versículo 10, era el lugar favorito del salmista. Los atrios de Jehová era su lugar favorito. Porque mejor es un día en sus atrios, asistiendo a los servicios religiosos, lejos de los quehaceres seculares, que 1000 fuera de ellos, ocupado en cualquier otro asunto. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, ejercer el oficio más bajo de los levitas, que habitar, aunque fuese como un gran magnate, en las moradas de iniquidad. Prefiero ser portero de la casa de mi Dios, antes que príncipe en los lugares de maldad. Antes permanecer en el umbral del templo, como lo indica el hebreo aquí, en el umbral, como un mendigo, antes que en un palacio, como un potentado, pero lejos del Señor. El anhelo de mi corazón, el anhelo de tu corazón. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso me indica a mí cómo voy yo a la iglesia. ¿Cómo voy? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iré. Contento, Señor. Alegre a la casa del Señor. Con diligencia. Han cambiado en el mundo los protocolos, pero aquí nada ha cambiado. Debemos presentarnos delante del Señor como es digno nuestro Señor, con nuestra presencia, para glorificar su nombre, para exaltarlo, para bendecirle y alabarle, para dar testimonio de la grandeza de nuestro Señor y Dios. La distancia que debemos cubrir para llegar a la casa de Dios no será obstáculo para quienes tienen el anhelo de presentarse en su santo templo. Amén. El segundo punto es: ¿por qué regresar al templo? Para deleitarnos en su palabra. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable al Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse,
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Qué glorioso momento que vivieron estas personas que estaban ahí. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor hizo lo que era su costumbre: entrar en el templo y disfrutar de la palabra del Señor. Y aquí estamos, disfrutando de la palabra del Señor, que es un deleite para nuestras almas, es un bálsamo en estos tiempos tan difíciles. ¿Qué mejor que leer la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor: ¿está entre vosotros, hay algún enfermo? Llame a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Está alguno alegre? Cante salmo. De todo podemos encontrar para nuestra vida en la palabra del Señor: fortaleza espiritual, ¿cierto? Consuelo, aliento. Nos enseña cómo ser padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, cómo servir al Señor, hacerle fieles. Todo lo encontramos en su palabra. Está todo, hermano. Y por eso hemos venido hoy aquí, a buscarle a Él a través de su palabra. Y el Señor, ustedes conocen la historia que sucedió ahí. Pero el Señor se levantó a leer. ¿Se imaginan? No hubiéramos podido estar nosotros ahí, escuchando a nuestro Señor decir esas palabras, cómo hubiéramos estado llenos de gozo. Pero ese gozo que sintieron los que estaban ahí, que creían en el Señor, es el gozo que sentimos hoy nosotros aquí. Es lo mismo, otra época. Pero gloria al Señor por ello. Pero hoy estamos aquí y debemos gozarnos de escuchar su bendita palabra. Para quien tiene el deseo de presentarse en la casa del Señor, también se deleita en su palabra. Lucas 2:40. Y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo Jesús y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron, y díjole su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Hermano, el Señor estaba sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles acerca de qué. De la palabra del Señor, de su Padre, de nuestro glorioso Padre. La costumbre era leer la palabra en el templo. Esa también es nuestro deber y nuestra costumbre. Esto debe ser un deleite para nosotros.
que nos pidan leer una porción de la palabra de Dios y en la casa de Dios, amén, ¿cierto? Levantarnos y leer la palabra del Señor. ¡Qué maravilloso! Que tengamos tan grande honor de nosotros, seres indignos, de levantarnos y de leer su bendita palabra. El poder estar en los estudios de la palabra de Dios aquí en su santo templo. Qué maravilloso es como iban todos los sábados a la sinagoga y compartían la palabra, ¿cierto? Lo mismo. ¿Recuerdan cuando nos juntábamos? Estuvimos en el estudio del libro de los Hechos. ¿Cuántos años estuvimos en ese libro? ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando hacía frío en el invierno y hacía tanta calor en el verano, pero aquí estábamos juntos. Y fue uno de los libros que se hizo estudio en su totalidad. También el libro de Zacarías, que fue uno de los últimos, que se hizo el estudio completo, y estuvimos aquí. ¿Por qué dejamos de asistir a la casa de oración? Por el estallido social, por la pandemia, solo por eso. Pero hoy las puertas están abiertas y debemos volver y deleitarnos en la presencia del Señor y deleitarnos con su palabra. Y próximamente, como dice el pastor, serán abiertas las puertas para que podamos venir al estudio de la palabra del Señor, para que podamos venir a dar testimonio aquí, delante, dar testimonio de cómo el Señor es con nosotros, cómo el Señor es por nosotros. ¿Recuerdan los duelos de espada en la escuela dominical? La fila A contra la fila B. Y empezamos en la escuela dominical hace años atrás. ¿Recuerdan los duelos de memorización de versículos y salmos en la escuela dominical? Cuando teníamos nombre y al final todos ganamos. Todos ganamos. ¿Cierto? Eso podemos disfrutar aquí en la casa del Señor. Qué deleite es compartir la palabra dentro del templo. Los niños también deben de participar de la lectura bíblica en el templo, en el culto, en la escuela dominical, en el culto de oración. Los niños deben ser integrados a los servicios religiosos. Los niños tienen que tener la oportunidad de servir al Señor desde pequeños. Debemos darle la oportunidad de leer, incluirlo en los servicios. Hermanos, debemos empaparnos de su palabra aquí, para que ríos de agua viva fluyan de nosotros cuando estemos allá. Para que durante la semana podamos entregar lo que hemos aprendido. Primero los Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así somos salvos, por la obra y por la gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, el cual murió por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados. Siempre y cuando nos arrepintamos y creamos que Él lo hizo y que fue resucitado por su Padre y que hoy está sentado a la diestra de nuestro bendito y glorioso Dios. Eso debemos aprender aquí
y grabarlo en nuestros corazones y empaparnos de esta bendita palabra y entregarla durante la semana. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendito el Señor. Tercera razón de por qué debemos volver al templo. Deleitarnos en la comunión cristiana. Hechos 2:1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Como hoy nos presentamos delante del Señor, aquí, unánimes, todos juntos. Quizá faltan bancas por llenar, pero lo primordial es que hoy ustedes, yo, nosotros estamos acá. Eso es lo importante. Y luego se sumarán también, ¿cierto?, nuestros amados hermanos. Los extrañamos sin duda. Queremos que estén con nosotros. El Señor se encargará de tocar sus corazones y de traerlos nuevamente a la casa del Señor, para que disfruten esto, la comunión cristiana. No somos nosotros jueces, ni lo seremos. Solo les invitamos de manera cordial a que vengan, a que disfruten de la presencia del Señor, disfruten de la palabra del Señor y de esta hermosa compañía, la comunión cristiana. Dice la palabra del Señor que en los inicios de la iglesia cristiana, los que creían estaban todos juntos, unánimes. Y todos los que creían estaban juntos, versículo 44 de Hechos 2. Y todos los que creían estaban juntos. Estaban juntos. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día. ¿Y qué pedimos nosotros? El día jueves, el día domingo. Y acá todos los días juntos. Además dice que partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y además el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor lo hace todo por nosotros. Nos pide algo, que nos presentemos delante de Él en su templo de oración. La comunión cristiana debe ser un deleite para nuestras vidas. Una vez un ave se acercó a una laguna y le hablaba a un pez que estaba ahí y le decía: ¿no te dan ganas de tener alas y volar, de ver el mundo y de recorrer diferentes lugares? ¿No te aburre estar siempre ahí, en ese pequeño charco? A lo que el pez le respondió: no, para nada. Este es mi hábitat. Es aquí donde quiero estar. Además, si saliere, de seguro moriría. No tengo curiosidad de ver el mundo fuera de aquí. Este es mi lugar. Aquí es mi deleite. Como el pez, debemos ser nosotros. Este es nuestro lugar. Aquí debemos permanecer. El poder volver a reunirnos en el templo debe ser en nuestras vidas una prioridad. No, primero el Señor. Primero el Señor. Luego lo demás. Espero, hermanos, que este tema sea de edificación para nuestras vidas. Espero que cumpla el propósito. Y que domingo a domingo nos recibamos con una gran sonrisa, un abrazo, podamos estrechar nuestras manos según los protocolos, pero principalmente, hermanos, el querer estar acá
es el deseo, el anhelo de alguien devoto a Dios, de alguien que reconoce que tiene necesidad de Dios. Si yo vengo acá es porque tengo la necesidad del Señor. Necesito estar con ustedes, necesito ser alimentado con la palabra del Señor. Necesito su abrazo, necesito su cariño, principalmente de Dios, pero de Dios fluye a través de ustedes, de nosotros. Esa es la idea. Para eso el Señor hizo y levantó este templo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaréme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca, y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos y en derredor de mí, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y salmearé a Jehová. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, te doy gracias y te bendigo y te exalto, mi Señor, y glorifico tu nombre por tu palabra, mi Señor, porque has abierto nuevamente las puertas de tu templo para que nosotros, tus hijos, vengamos, mi Señor, en pos de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, tiene mi alma sed de ti. Señor, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a perseverar, danos fuerzas, fortalece nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro escudo y nuestro galardón, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Te ruego, Señor, que pongas el deseo en el corazón de mis amados hermanos de estar aquí en tu presencia, deleitarse en la presencia tuya, deleitarnos en tu palabra y en la comunión cristiana. Para gloria tuya, por Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.